Hacia el final de la semana que terminó, hubo una serie de explicaciones descargadas por el titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade, en la que no encuentra ninguna forma o relación que derive en un posible conflicto de interés, ni en la Casa Blanca de Sierra Gorda, ni tampoco en la casa de Ixtapan de la Sal del presidente, y tampoco en la de Malinalco, antiguo compañero de banca de Virgilio Andrade, el señor Luis Videgaray. Como le alcancé a comentar el pasado viernes, esta secretaría no encontró ligas de estas tres casas con ninguna otra situación que pudiera haber derivado en un conflicto de intereses con la empresa IGA, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú. No hubo, no hay, y todo se hizo, a decir de su explicación, de acuerdo con lo que establece la ley en México. Igualmente, en la operación de compraventa de la llamada Casa Blanca de Angélica Rivera, esta se trató de un contrato entre particulares con recursos legales que la esposa del presidente, explicaba, ganó con su trabajo como actriz. Virgilio Andrade dijo que se revisaron 33 contratos de la empresa IGA y otras asignadas a ese consorcio que representan, fíjese hasta dónde se van, el 0.017% de los contratos que el gobierno federal otorgó en el año 2012 a marzo del 2015. Se entrevistó, esto condujo la Secretaría de la Función Pública a 111 servidores públicos que participaron en estos contratos y ninguno dijo haber recibido instrucciones de que por los contratos asignados hubiera habido alguna instrucción para beneficiar a la constructora de Juan Armando Hinojosa Cantú. Virgilio Andrade dijo que, fíjese, que las relaciones personales no están prohibidas y el conflicto de interés no se materializa con la amistad. El titular de la Función Pública, que debo de recordar que es empleado del presidente, dijo que el conflicto de interés se hubiera materializado solo si hubiera existido un beneficio en el contrato de la compra de casas por parte de Peña Nieto o de Luis Videgaray. Voy, después de esta breve pausa, ustedes me han preguntado mucho por él. Hace algunos meses se presentó aquí ante ustedes el licenciado Alejandro Ponce Rivera, demandando a Luis Videgaray por un posible conflicto de intereses en su casa de Malinalco. He de decirle que la Procuraduría General de la República remitió a el licenciado Ponce Rivera a que presentara esta querella ante la CEIDO. Hoy el propio Ponce Rivera nos hablará de la queja que presenta en contra de la Procuradora General de la República y argumenta conclusiones erróneas a las que llega Virgilio Andrade, exonerando a Luis Videgaray de cualquier tipo de relación que pudiera resultar en un conflicto de intereses. Antes de esto, sobre nuestro editorial Rubén Rivas, yo no culparía tanto a gobiernos y a gobernantes ineptos, asesinos y ladrones, sino a todos los mexicanos que de una u otra forma contribuimos haciendo algo o no haciendo nada. Si cambiáramos la mentalidad, si ya no nos quejáramos tanto e hiciéramos más, todos en unión lograríamos que este fuera un mejor país. Lim Abdullah, México siempre saldrá del hoyo. El problema es que los mexicanos no tenemos por qué estar siempre en la zozobra por culpa de políticos ladrones. Celsa Ríos, yo soy de México y estoy aquí en las buenas y en las malas, he dicho. Miguel, así de determinado. Miguel Zavala, alabo tu optimismo, Pedro, pero sexenios van y vienen. Las frases de motivación también se desgastan.
en quién creer, en quién confiar. El poco avance que hubo se desvaneció y vamos en retroceso con el PRI de siempre, el de las crisis, devaluaciones, inflaciones, el de los hacedores de pobres y los causantes de migrantes. Anaroc, solo unidos se puede lograr el cambio. Claro que siempre hay conformistas y beneficiados por este gobierno, pero a pesar de ello, podemos lograrlo entre todos. Y yo les vuelvo a insistir y les hago una convocatoria. En este país hacen falta ideas para difundirse y liderazgos para encauzar las ideas. Tenemos con qué y cómo y saldremos adelante de esta zona oscura en la que estamos hoy inmersos. México ya no puede esperar. Hacemos una pausa, regreso con el licenciado Alejandro Ponce Rivera, que está aquí conmigo. El jefe de gobierno del Distrito Federal y el gobernador del Estado de México se reunirán para analizar los reglamentos de tránsito de ambas entidades, con la idea de conformar una base de datos conjunta para hacer efectivas las multas de los automovilistas con placas del Estado de México que cometan una infracción en el Distrito Federal y viceversa. También abordarán temas como la seguridad para ciclistas, peatones y el uso obligatorio de casco para motociclistas. Estoy con Alejandro Ponce Rivera. Él presentó en su oportunidad una denuncia, una demanda en contra de Luis Videgaray por la casa de Malinalco. En primer lugar, gracias por estar aquí. Buenos días. ¿Cómo estás? Contrario, muy buenos días. Buenos muy bien, días, Pedro. Alejandro. Gracias. ¿Qué ha pasado con esa demanda? ¿Ha progresado? ¿Ha habido respuestas de la autoridad? Pues ha pasado exactamente lo que tenía yo pensado, en el sentido de que la Procuraduría General de la República tiene totalmente detenido el asunto. Desafortunadamente este evento nos confirma que hay toda una colusión de servidores públicos en donde entre ellos se cuidan unos a otros. Hay una verdadera hermandad, desafortunadamente, en contra de México. Pero bueno, no vine antes, Pedro, y no he informado nada al respecto, porque primero quise dejar que transcurrieran 3 meses. Del 6 de mayo que presentamos la denuncia al 6 de agosto corrieron los 3 meses, porque la autoridad tiene 90 días para contestar. Si no contesta, ya eso es motivo de un amparo, ya hay una negativa ficta, ¿verdad? Y ya es evidente la intención ilegal de la autoridad de no darle trámite a una promoción de un particular, lo que desde luego tipifica un delito de abuso de autoridad que se sanciona con prisión de 1 a 8 años, destitución del cargo, inhabilitación para ocupar cargos públicos de 1 a 8 años y una multa de 30 a 300 días de salario mínimo diario, ¿verdad? Todo esto evidentemente pudiera ser aplicable a la señora Procuradora General de la República, que desafortunadamente antepone seguramente intereses personales pues a la elevada responsabilidad que se le ha confiado, no por el pueblo mexicano, sino por el mismo gobierno a quien rinde cuenta seguramente, ¿no? Así es. Para ella viene ante los 90 días viene una contrapropuesta de tu parte y con esto una denuncia. Sí, vienen 2 acciones que vamos a hacer. Una, vamos a exhibir este asunto a nivel internacional. Vamos a presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, ¿verdad? En Washington, y ya que a nivel nacional, como dicen entre gitanos, no se leen la mano o perro no come carne de perro, ¿verdad? Tenemos que difundirlo a nivel internacional y por otro lado a nivel local presentaremos una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, precisamente en contra de su titular, de la señora Procuradora. De la señora Procuradora, yo no había escuchado eso en mucho tiempo. Pues creo que no había pasado nunca, pero bueno, como tú lo decías hace un momento, no podemos esperar más. Hay que tomar acciones novedosas, drásticas, enérgicas,
porque de otra suerte, bueno, pues la autoridad ya vimos que no tiene intención de cambiar, de mejorar. Y bueno, pues los particulares, gracias a Dios no estamos mancos, Dios no nos mandó paralíticos, nos dio todas las herramientas, exactamente nos hizo a su imagen y semejanza, y bueno, pues tenemos que utilizar todos esos dones, todas esas cualidades, para tratar de mejorar nuestra vida, la de nuestros semejantes, y la de los mexicanos que vienen detrás de nosotros. Por supuesto que sí. Sí. Y con todo ello, bueno, sobre esta no respuesta, viene una denuncia, una demanda. Una denuncia ante una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA en Washington, y una denuncia penal, entre otros delitos, por el de abuso de autoridad, por no darle curso a mi denuncia. Por no darle curso a mi denuncia, que no es optativo. La señora procuradora no está en su casa para hacer lo que quiera. La señora procuradora es servidora pública y tiene que cumplir con la ley. No me hace un favor si le da trámite, es su obligación legal, por eso recibe un sueldo, entonces no es optativo para ella, y nosotros vamos a hacer valer exactamente nuestros derechos con energía, con contundencia. También quiero aclarar de entrada que esta supuesta exoneración que hizo el señor Virgilio Andrade Martínez de conflicto de intereses entre otros, el señor Luis Videgaray, no tiene absolutamente nada que ver con mi denuncia penal por probable lavado de dinero. Son situaciones totalmente diferentes. Por eso en toda su exposición el señor Virgilio jamás habló nada de lavado de dinero, de recursos de procedencia ilícita. Simplemente parece que el señor Andrade, hay que felicitarlo porque tiene muy buena memoria, se aprendió unas 15 líneas que estuvo repite y repite. Anoche prácticamente me quitó el sueño, y digo me quitó el sueño porque antes de venir contigo tuve que leer su conferencia que duró 2 horas 40 minutos, y realmente era un sufrimiento no dormirme porque estar oyendo la misma canción todo el tiempo y casi usando las mismas palabras, no salía de ahí. Me recordé un chiste que en la universidad nos contaba un querido amigo, Juan José Cornejo Martínez, que radica en Saltillo. Nos contaba un chiste de que un estudiante para pasar la materia de biología tenían que estudiar a los animales, y él nada más estudió el gusanito. El gusanito es lo único que se sabía. Entonces cualquier animal que le preguntaban sacaba algo que tenía que ver con el gusanito para llegar a... Sí, por ejemplo el elefante, bueno, decía algo, decía el elefante tiene una trompa con forma de gusanito, y el gusanito, entonces, ayer así lo que le preguntaran, siempre recurría a la misma frase aprendida de memoria. Por cierto, también llama mi atención, yo no sé por qué pusieron a 4 personas junto a él. Yo no sé si para darle cierto respaldo pusieron como a un consejo de ancianos ahí a un lado como para darle credibilidad. Para mí hubiera sido muy triste servir de comparsa y llegar, sentarme, no decir una sola palabra, estar escuchando nada más al otro señor que habla y habla, y después despedir, levantarme y no dije nada. Que digo, ¿cómo usan las figuras decorativas, ¿verdad? Para tratar de confundir y convencer a la ciudadanía. Uno dice, bueno, pues está respaldado por esa sabiduría, ¿verdad? Pero bueno, el señor, ¿cómo se llama? Raúl Sánchez. Estos son parte de los funcionarios de la... Raúl Sánchez Covachi, sí. Él fue en su momento administrador general de Auditoría Fiscal Federal, y yo recuerdo que allá por el año de 1900 o 2000 por ahí, en un asunto penal del que yo fui defensor particular del inculpado, ofrecí su testimonial. Él estaba en ese entonces como director de Agroacemex, creo que en Querétaro, de Puebla. Él primero no quiso ir a Puebla porque decía que era alto funcionario. Yo le demostré que él no era alto funcionario, porque alto funcionario es el que está mencionado en la Constitución, pero el jefe del SAT no es alto funcionario, porque en la Constitución tú la lees de arriba para abajo y nunca se menciona al jefe del SAT, menos al de Auditoría Fiscal Federal, y logramos que fuera Raúl Sánchez Covachi a Puebla a rendir su testimonio, y de todas las preguntas que le formulé, porque él fue el que formuló el dictamen pericial contable en donde supuestamente el
Hacienda había sufrido un perjuicio. En todo decía que no sabía, que no le constaba, etcétera, etcétera. Porque así son nuestros servidores juntaron, públicos. ¿no? Los juntaron. Los Ahora, juntan. Desde el punto de vista, Alejandro, desde el punto de vista estrictamente ceñido a una base jurídica, la explicación de Virgilio Andrade sobre el no conflicto de intereses porque la amistad no implica el beneficio, desde ese punto de vista, ¿es explicable? ¿Es posible con esto el desahogar algo que quede ya ante una pretendida satisfacción jurídica o podría venir con ello una de parte tuya o de parte de cualquier otro mexicano interesado, alguna forma de interpelar este asunto y, no sé, buscar una forma a través de una denuncia o de algún amparo o de alguna forma legal, el revertir esta determinación? Bien, en primer lugar hay que tomar las cosas de quien vienen, eso es algo importantísimo, y el señor Virgilio Andrade Martínez no es experto en indagatorias, no es experto en el conocimiento de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas del Sector Público, no es experto en la indagatoria de hechos reales, por lo tanto su trabajo deja mucho que desear. Si tú lees su currículum, no tiene absolutamente ningún antecedente laboral en el que haya desarrollado dotes para investigar, para cuestionar, para analizar. Primero, de punto de partida. En segundo lugar, sus conceptos de intereses en conflicto es muy pobre, porque no únicamente existen intereses de conflicto tratándose de servidores públicos que dan contratos de obra pública. Eso no es cierto, no. El artículo 8, fracción 12, perdón que traje mis apuntes, pero son muchos datos los que hay que mencionar. Bueno, por cualquier dato que yo necesitara. El artículo 8, fracción 12 establece que todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: abstenerse durante el ejercicio de sus funciones de, fíjate bien, recibir. Él dice que para que hubiera conflicto de intereses, los contratos debieron firmarse después de que ocuparon el cargo de presidente y de secretario de Hacienda a partir del 1 de diciembre del 2012. La ley no dice eso. Aunque el contrato se haya firmado antes, si durante tu gestión como servidor público recibes, ¿verdad?, el conflicto de intereses existe. O sea, pues, si no, qué bonito, qué fácil, como le hizo una pregunta a una periodista muy interesante, en el sentido de que entonces la ley permite, o sea, si nada más se incurre en conflicto de intereses cuando soy servidor público, es entonces, si tú dejas un cargo, en ese huequito entre que ocupas otro cargo, haces todas tus compras de bienes y todas tus tranzas, y después ya no te pueden acusar porque tú dirías, no, en el mes que no fui servidor público, lo hice, y entonces ya no hay conflicto de intereses. Pero aquí la ley no dice que cuando sirven deberá abstenerse durante el ejercicio de sus funciones de recibir por sí o por interpósita persona dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga el mercado, donaciones, etcétera, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades comerciales o industriales se encuentren directamente supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo. Quiero decirte que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene, entre otras funciones, supervisar a todos los mexicanos para que no incurramos en evasión fiscal ni en lavado de dinero. A todos. Entonces, que es cierto que la supervisión para que no incurramos en defraudación se lleva a cabo a través del Servicio de Administración Tributaria y para que no incurramos en lavado a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero ambas dependen del Secretario Público. Ahí está. Del Secretario de Hacienda y Crédito Público. Y por otro lado, el artículo 4, primer párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, claramente establece que toda facultad conferida, aquí está, mira,
El primer párrafo del artículo 4 del Reglamento de Hacienda dice: la representación, trámite y resolución de los asuntos competencias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde originalmente al secretario. O sea que a él le corresponde supervisarnos para que no incurramos en lavado de dinero, le corresponde la facultad de obligación de supervisarnos para que no incurramos en evasión fiscal. Se tendría que revisarse a sí mismo. No, lo que yo voy es esto. Él tiene que supervisar a todas las empresas de Juan Armando Hinojosa de que no evadan y de que no incurran en lavado de dinero. Él los debe supervisar. Por lo tanto, fíjate, el secretario de Hacienda y Crédito Público es un funcionario que no puede recibir un regalo de nadie, porque a todos nos supervisa. No hay un mexicano al que no tenga que supervisar, que no evada. Entonces, cualquier regalo que le demos al secretario de Hacienda o que le demos a un menor costo, ya estamos en conflicto de intereses, porque él tiene la obligación de vigilar que yo no evada impuestos y que no incurra en lavado de dinero. Si no se generaron intereses, si hubo algún tipo de preferencia a la hora de darle la casa con respecto a la contraprestación del pago. La casa fue un regalo. La casa fue un regalo. Si es que hubo pago, que yo dudo que haya habido pago. Yo también. Yo no hay nada documentado. Mira, si me permites, me centro en las inconsistencias del informe del señor Virgilio, lo trataré de hacer muy breve. A ver. Mira, al señor Virgilio se le puede denunciar penalmente, a Virgilio Andrade, con motivo de su conclusión, porque en este informe consigna hechos falsos y el delito de falsificación de documentos públicos se comete exactamente cuando en un documento se consignan hechos falsos. Si el documento es público, la pena se incrementa considerablemente, ¿eh? Entonces, él incurrió en hechos falsos y voy a centrarme en los hechos falsos. Bien. Él dice que en términos del contrato de compraventa, la liquidación de la operación de compraventa del inmueble que nos ocupa se realizó como sigue. Al 31 de enero de 2014 se acredita que el señor Luis Videgaray Caso había pagado de su patrimonio la cantidad de 1,344,716 pesos por conceptos de, fíjate bien, anticipo, abono a capital e intereses. Eso es algo totalmente absurdo. ¿Por qué? Porque fíjate bien, se acreditó que al momento de celebrar el contrato de compraventa, 10 de octubre del 2012, Luis Videgaray transmitió la propiedad de 3 obras de arte, valuadas en ese tiempo, Dios sabe por quién, en un monto de 2,452,492 pesos, y que le fueron recibidas por el vendedor, Bienes y Raíces H&G, en el monto de 2,250,000 pesos. La verdad, yo no me imagino esta escena, ¿eh? Luis Videgaray llega con su avalúo y dice: mira, mis obras de arte cuestan 2,452,492. Y a Juan Armando Hinojosa, que recibió millones de pesos, miles de millones de pesos cuando Videgaray estaba en la Secretaría de Estado de México, y que sabía que iba a ser el secretario de Hacienda, que le dijera: ¿sabes qué, Luis? Bueno, aquí dice que tus obras valen 2,400,000, te las tomo a 2,250,000. Te las tomo más baratas. Te robo 254,000. ¿Tú te imaginas esa escena? Digo, bueno. Y luego a Videgaray, imagínense ustedes. Ahorita ya tendría auditorías por todos lados Juan Armando Hinojosa Cantú. O sea, esto es un engaño, una burla a la inteligencia de los mexicanos. Yo sí le pediría a Virgilio que no ofenda la inteligencia de los mexicanos. No todos somos como él, no todos. O sea, no puedes juzgar a los demás como eres tú. Pero vamos a continuar, mira. Que menos las retenciones de impuestos conforme a la ley, por lo que quedó un monto de 1,8 millones. Aquí de plano no le entiendo. Porque ¿qué tienen que ver las retenciones con el valor del inmueble? Pero bueno, quedó en 1,800,000 que se dieron el 10 de octubre del 2012. El mismo 10 de octubre se firman 2 contratos, el de compraventa del inmueble que le va a generar a Luis Videgaray un interés del 5,31 anual, ¿verdad? Y un contrato de arrendamiento del 1,800,000 que dicen: te recibo tus obras de arte y te las tomo en 1,800,000. Entonces, Luis Videgaray dice: ¿sabes qué? Mira, 1,344,716 pesos, tómalo para la casa, para como parte del precio de la casa. Y queda un saldo de... Y
455, eso tómalo para el arrendamiento. A ver, dime una lógica, Pedro. El arrendamiento ni se ha generado, porque se genera mes a mes. O sea, ¿por qué voy a pagar por adelantado rentas? ¿Por qué? ¿Qué ventaja tengo? En cambio, si no pago lo más que pueda de la casa, el saldo insoluto me sigue generando recargos del 5.31. O sea, no hay que ser doctor en economía. Cualquier persona sabe que más convenía destinar el 1.800.000 al pago de la casa para bajar el principal y que el interés se generara poco a poco, y la renta pues la vamos pagando mensualmente. No tiene caso que yo pague anticipadamente rentas que no me generan ningún interés, que ni siquiera se han devengado, y dejo de pagar alguna situación que sí se genera. Pero además, fíjate nada más esto choca totalmente con lo que dijo Luis Videgaray en su carta cuando salió esto por primera vez, la carta que dirigió al periódico americano que habló del caso. Él dijo en ese momento, la propiedad referida en el artículo lo adquirí el 10 de octubre del 2012 a la empresa Bienes Raíces H&G. La operación se realizó de manera plenamente legal cuando yo no era servidor público y dentro de parámetros de mercado, por lo que no existió conflicto de interés alguno. Desde ahí quisieron enfocar esto a conflicto de intereses, porque saben que la ley tiene unos huecotes tremendos que no se iba a poder configurar el conflicto de intereses. Para la adquisición del inmueble obtuvo un crédito hipotecario otorgado por la propia empresa vendedora. O sea, aquí según hubo dos contratos, el de compraventa de la casa, y ya que la compró, celebró otro contrato hipotecario que debió inscribirse en el registro público de la propiedad. Sí, no se inscribieron. O sea, esto pues, para mí me parece que es todo es fantasía, es inexistente, ¿verdad? Por razones financieras decidí prepagar el crédito con recursos públicos, ello creo en bien. El inmueble aparece reportado en mis declaraciones patrimoniales. Si bien en el formato de la declaración aparece como una operación de contado, hice la siguiente precisión. Bueno, y aquí dice que en razón de que el formato no permite identificarlo cuando se trata de un contrato de préstamo no bancario, el cual se suscribió el 10 de octubre del 2012 por un monto de 6.857.120. O sea que le prestó la empresa vendedora 6.857.120. Pero aquí no me checa, porque si la casa vale 7,5 millones y de las obras de arte se tomaron 1.344.706 para amortizar la deuda de la casa, entonces queda y entonces ¿por qué le prestan 6.857.000? A ver, explícame eso. Ahí hay 700 arriba. Miren, ahora, todo esto tiene una base que ustedes están viendo en la argumentación del licenciado Ponce. Ahora, toda esta serie de alegatos conforman la suficiente sustentación legal como para poder atender a esta denuncia que se está haciendo ante las instancias que tú nos acabas de presentar. Y podemos denunciar penalmente al señor Virgilio por todas estas falsedades. En su carta nunca habla de obras de arte. ¿No? En la entrevista con Carmen Aristegui nunca habla de obras de arte, pero lo más grave, en la declaración patrimonial que Luis Videgaray Caso presenta el 30 de mayo del 2014, fíjate nada más, y aquí dice al final, toda la información fue capturada directamente por el servidor público. O sea, Luis Videgaray capturó toda esta información. Vámonos a datos para bienes muebles, obras de arte. Compró el 3 de diciembre del 2011 obras de arte y dice sin cambio. O sea que desde el 3 de octubre del 2011 hasta el 31 de diciembre del 2013, en materia de obras de arte no hubo cambios. ¿No? O sea que no salieron las obras de arte de su patrimonio. O sea que hay otra mentira más. Que no entregó nada. Y luego todavía dice el señor Virgilio que el señor Videgaray pagó con dinero de su propiedad el préstamo de 6.601.000 el 31 de enero. Y para el 31 de diciembre de 2013 ve, saldo bancaria, no pone saldo. No tenía dinero en el banco. Entonces, ¿de dónde salieron los 6.601.000? Cuando el año anterior, cuando en todo el 2013 solamente obtuvo ingresos por 2.731.000. Y además, con Carmen Aristegui dijo que
no tenía trabajo, no tenía dinero. No tenía ingreso. No tenía ingresos. Por eso, la única opción que tenía para comprar la casa era tener un financiamiento. ¿Y cómo es posible que si el 10 de octubre del 2012 no tenía ingresos, no tenía recursos, de pronto aparecen de la nada ahorros de toda su vida de trabajo? No, miren, ahí hay toda una serie de explicaciones que aquí el licenciado Ponce nos da como una base para de ahí fundamentar dos querellas, una hacia la Procuradora General de la República, o sea, la propia Procuraduría debe de recibir una demanda de carácter penal en contra de la titular y una ratificación sobre la que se hiciera en la adquisición de la casa de Malinalco a Luis Videgaray, que hasta el día de hoy, después de más de 3 meses de haberla presentado, de parte del Aceido, este hombre no ha recibido respuesta. También quería comentar algo de que él en su carta de, no sé dónde dejé mi celular, por ahí, préstamelo. En la carta, yo tenía, bueno, en la carta de, quiero verla, aquí, gracias. Mire, aquí viene la carta del secretario de Hacienda en donde ofrece una disculpa y dice, esta mañana la Secretaría de la Función Pública presentó un amplio reporte en el que concluye la no existencia de conflicto de interés en la compra de un inmueble que adquirí en octubre del 2012. La resolución acredita que me he conducido de forma legal y transparente. Nunca dijo eso, incluso una persona le preguntó, oiga, ¿y la Función Pública verificó que las obras de arte tuvieran el valor que dicen que tuvo? Y dijo, Virgilio, eso no es materia de investigación, porque eso es cuestión entre ellos. O sea, si valían menos. Si se la tomó en ese precio, pues qué bueno. Exactamente, o sea que eso no. Entonces, la Secretaría de la Función Pública, todas las preguntas que tenían que ver con la calidad moral, la ética, la honestidad, la decencia, la rectitud, todo eso decía siempre él. Eso no es materia. Yo me ceñí al texto de la ley y no hay conflicto de intereses porque desde que es funcionario público federal, no celebró ningún contrato, ni el contrato celebrado anteriormente se modificó. Pero nunca Virgilio dijo que este señor tuvo una conducta recta, transparente, decente, ética. Él aquí se atribuye cosas que el informe no le da. Estaremos presentándole a usted más adelante, dentro de lo que derive de estas demandas presentadas por el licenciado Ponce, le vamos a seguir dando seguimiento. A lo largo de los últimos meses hemos contestado a las reiteradas preguntas que ustedes como público nos hacen sobre la respuesta que a él le ha dado de parte de la autoridad y no la ha habido. Veremos si en esta ocasión estas dos querellas estas dos nuevas presentadas tienen un curso y sobre ellas yo estaré en comunicación constante con él y con ustedes para darles un reporte. Licenciado, como siempre, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, muy amable. Estos abogados son duros, para hora de hablar, pero pues finalmente tenía argumentaciones que valen la pena y aquí dan al lugar. Vamos a hacer un corte, si me lo permiten, aquí regresaremos con más información.